Tenemos actualización de Namjoon y Hobie, donde también sales Jimin y Jungkook. Incluso Taehyung subió la foto de Jimin en un patín. Tenemos una actualización reciente sobre Jikook que ha emocionado a muchas personas. Una fan compartió que vio a Jungkook y Jimin juntos hace aproximadamente 2 semanas en Los Ángeles, justo antes de que regresara a Corea. Este detalle es especialmente significativo, ya que demuestra que, sabiendo que se aproximaba un momento de separación, ambos decidieron pasar tiempo juntos, como han hecho en numerosas ocasiones en el pasado. Este tipo de encuentros, aunque breves, parecen ser muy importantes para ellos. Según el testimonio, una amiga de la persona que compartió esta información, quien fue ARMY y solía ser fan de Jungkook, estaba cerca de un parque cuando reconoció a ambos conversando mientras bebían algo. En un primer momento ella dudó, pero luego confirmó que se trataba de Jikook. No estaban acompañados de staff ni de nadie más, solo ellos dos. El ambiente era relajado, íntimo, como si disfrutaran de un momento cotidiano que, aunque simple, para ellos tiene un profundo valor. Jungkook vestía una camiseta negra, pantalones y una gorra, mientras que Jimin estaba vestido completamente de blanco. Un contraste que suele verse reflejado también en sus personalidades, pero que no impide que se mantengan cerca el uno del otro. Cerca de ellos había una motocicleta, no del tipo grande y llamativa, sino más discreta, lo que añade un matiz de tranquilidad y normalidad al momento compartido. Luego de terminar sus bebidas, ambos se subieron a esa moto y se marcharon juntos, probablemente hacia otro destino donde continuarían pasando tiempo en compañía. Lo más significativo de todo esto es el contexto. Jungkook sabía que pronto tendría que regresar a Corea. Ese conocimiento, lejos de distanciarlos, parece haberlos impulsado a buscar momentos para estar juntos antes de separarse por un tiempo. No es la primera vez que sucede algo así. Se ha visto a lo largo de los años cómo, siempre que tienen oportunidad, buscan coincidir, apoyarse y compartir espacios personales. La cercanía que mantienen no es casual ni ocasional, es una elección constante. Este tipo de detalles, aunque pequeños, reflejan la consistencia de su relación. Ahora es importante aclarar un punto que ha sido completamente malinterpretado por ciertos Taekookers, quienes nuevamente han querido forzar una narrativa que no se sostiene con los hechos reales. A raíz de un video subido recientemente por Taehyung, comenzaron a circular comentarios afirmando que tanto él como Jungkook estaban usando ropa de pareja. Específicamente pijamas, que supuestamente combinaban, insinuando así algún tipo de intención oculta detrás de su vestimenta. Sin embargo, esta suposición es completamente falsa y carece de fundamento. Lo que realmente ocurrió, y que es fácilmente verificable, es que ambos estaban usando las pijamas que se entregan a todos los pasajeros que viajan en primera clase en determinados vuelos internacionales.
Lo que dijo Lee Kay sobre Jimin en su entrevista para Untold Layers ha sido, sin duda, una de las descripciones más profundas, sensibles y poéticas que se hayan escrito públicamente sobre él. Más allá de los halagos superficiales que a menudo se repiten en la industria hacia los ídolos, Lee Kay ofrece una mirada genuinamente contemplativa, honesta y emocionalmente compleja sobre la figura de Park Jimin. No lo observa solo como un artista o una celebridad, sino como una presencia que desafía los límites de lo visual y penetra en el terreno del humano, lo vulnerable, lo íntimo. Cuando se le preguntó si había una musa que lo inspirara de forma constante, Lee Kay respondió que Jimin se había convertido con el tiempo en mucho más que una fuente de inspiración estética. Al principio, como sucede en muchos casos, lo atrajo su belleza física. La forma fluida de su cuerpo, la delicadeza de sus gestos, el equilibrio perfecto entre fuerza y suavidad que se expresa tanto en su danza como en su lenguaje corporal. Sin embargo, al trabajar más profundamente con su imagen, empezó a emerger otra dimensión, mucho más poderosa, una carga emocional densa, una energía melancólica y un contraste evidente entre lo que Jimin proyecta hacia el mundo y lo que posiblemente lleva dentro. Lee Kay se detiene especialmente en esa dualidad que Jimin encarna. Por un lado, la luz pública, esa figura radiante, talentosa, admirada mundialmente, y por el otro, las sombras privadas, la soledad, la presión, las heridas no visibles que conlleva sostener un rol tan expuesto por tantos años. No se trata de romantizar el dolor, sino de reconocerlo como parte integral de quien es. Para el artista, esa tensión interna es justamente lo que da profundidad a Jimin como musa. No es una figura plana ni idealizada, sino un ser profundamente humano, con texturas emocionales complejas que merecen ser exploradas con respeto y sensibilidad. Para mí, el verdadero respeto siempre empieza con el deseo de diálogo, afirma Lee Kay, y con ello deja claro que su aproximación al arte, y específicamente a Jimin, no es invasiva ni voyeurista. Es una búsqueda de conexión. La empatía que promueve en su obra no es condescendiente ni se basa en la lástima. Es una empatía compasiva que reconoce la lucha del otro sin minimizarla, sin disfrazarla, sin decorarla. Para él, cada rasgo del rostro de Jimin, cada línea de su cuerpo, cada gesto, contiene una historia que va más allá del escenario, más allá de las cámaras, más allá del brillo superficial del entretenimiento. Si algún día tuviera la oportunidad de hablar con Jimin cara a cara, no le interesaría preguntarle por éxitos ni fama. Quisiera saber sobre las cargas que ha llevado en silencio, sobre las heridas que ha aprendido a disimular, sobre las emociones que ha tenido que reprimir por el peso de las expectativas. Esa conversación, imagina, podría abrir nuevas dimensiones en su trabajo, revelar emociones aún no plasmadas, paisajes internos aún no explorados. Sería para él una posibilidad de acercarse aún más a esa complejidad emocional que lo fascina desde la distancia. Si llegara a crear una nueva obra inspirada en él, no sería un retrato tradicional. No se trataría de definir claramente los contornos de su rostro ni de idealizar su forma física. Más bien, buscaría representar la huella del tiempo, las emociones gastadas, la fragilidad que se esconde detrás de la perfección aparente. La obra tendría un enfoque monocromático, desdibujado, como si cada trazo llevara consigo el peso de lo vivido. Sería una imagen que no se fija, que no se congela, sino que vibra con la energía del tiempo que pasa y de las emociones que persisten. Lo dicho por Lee no solo honra a Jimin como artista, sino lo reconoce como ser humano, uno que, incluso en silencio, comunica más de lo que muchos se atreven a ver. Y esa mirada, tan cuidadosamente elaborada, tan empáticamente construida, convierte sus palabras en una de las descripciones más conmovedoras y auténticas jamás dedicadas a él.